Que así sea. Gracias, Claudio, por la presentación. ¿Ya? Cualquier pregunta, no duden en detener la presentación por chat, a viva voz, como ustedes estimen más conveniente. Entonces, vamos a darle una vuelta a la aplicación de ventilación no invasiva en neonatología. Probablemente el cómo, que al que más le vamos a dar vuelta, cuándo y por qué. Y finalmente vamos a quedar con algún par de soluciones a esto. Vamos a revisar entonces las indicaciones de soporte ventilatorio e intubación en neonatología y comparar los modos de soporte ventilatorio neonatal no invasivo. Y la verdad que no es re poco, ¿ya? Donde les doy por adelantado que el gran elemento para el soporte neonatal es la CPAP, ¿sí? No hay mucho más. Esto ya lo hemos visto considerablemente, que la mortalidad infantil en Chile ha ido a la disminución potentemente durante los últimos 20, 30 años, pero esta disminución depende fuertemente también de la disminución de la mortalidad neonatal. La verdad es que hoy día nos acercamos a valores del 4 o 5 por mil nacidos vivos de mortalidad neonatal, donde este número no lo hemos podido bajar mucho más, y no es por el retraso de Chile, sino que al contrario, Chile se encuentra dentro de los países muy desarrollados en el soporte ventilatorio neonatal, y como les comentaba, esta tasa no se puede bajar más probablemente en Chile, principalmente por la inexistencia de aborto terapéutico. Por lo mismo, acá se hacen nacer a niños que sabemos que van a fallecer, cosa que no sucede en los países desarrollados, donde habitualmente niños que se abortan no fallecen en periodo neonatal, sino que fallecen en periodo fetal. Y ante esa situación, tenemos el gran detalle de que este macroindicador, ¿cierto?, de salud se ve un poco alterado. Vean ustedes también que la mayor mortalidad sucede antes de los primeros 28 días, porque la tasa de mortalidad infantil es hasta el año. Y vean que estos 2 por mil que fallecen acá, que hoy día esta brecha está un poquito menor, 1,5 más o menos, la verdad es que es lo que sucede después de los 28 días. De este modo, la mortalidad neonatal probablemente es lo que engloba los grandes cambios en el manejo neonatal, donde podemos ver pacientes, ¿cierto?, muy pequeñitos, que a pesar de lo pequeños que son, pueden tener grandes resultados. En el caso de este chico, que probablemente es uno de los vivos más pequeños que tenemos, 370 gramos, 23 semanas de edad gestacional, la verdad que esa es mi mano, ya no es tan engañosa, y vean ustedes lo pequeñito que este bebé. Está con invasiones, ¿cierto? Más tela que tuvo, la verdad, y que bebé. Su brazaleta para que no se nos vaya a perder, ¿cierto? Una sondita orogástrica por acá, accesos venosos periféricos. Vean que el ombligo ni siquiera le dio para algún tipo de acceso. Y así es como muchos pacientes prematuros nacen. Acá vean cómo este está monitorizado, ¿cierto? Sensores de flujo proximal, este es más pequeñito todavía, lamentablemente él falleció. Sensores de electrocardiografía y la monitorización clásica que conocemos en ellos, pero tenemos la gracia de que muchos de ellos crecen sin grandes complicaciones, y ven ustedes que más grandes se desarrollan como chicos que en algún momento pueden ser muy funcionales, y en este caso de los pocos pequeños que fue el que vimos en la primera foto, sin grandes secuelas aparte de esta cabecita de prematuro, ¿cierto? Entonces, en este ambiente neonatal es tremendamente importante saber de ventilación mecánica, y la ventilación mecánica es tan dura en el mundo neonatal que cerca de 2/3 de los pacientes en una UCI neonatal están en ventilación mecánica. Pediatría habitualmente sin campaña de invierno es cerca de 1/3, pero en neonatología tenemos un continuo, ¿cierto?, de chicos que están ventilados. Y la gran pregunta es si realmente queremos intubar a los neonatos o no. Vean ustedes que en una revisión del año 2014, 212, 69% de niños menores de 1 kilo y sobre 25 semanas de edad gestacional ocuparon CPAP, y de los cuales el 80% sobrevivió hasta el alta, versus un 31% de chicos que fueron a CPAP nasal más Insure, que intubar, dar surfactante y extubar, y después devolverlo a CPAP, donde solamente sobrevivió el 63%, y de los cuales 2 fueron respiratorios crónicos con displasia bronquopulmonar. Por lo mismo, el solo hecho de someterlo a ventilación mecánica invasiva, aunque sea por un breve periodo de tiempo, parece ser que tiene una relación con problemáticas de alta y con problemáticas de pulmón crónico. Si seguimos evaluando esto, en este mismo trabajo,
se hace una pequeña revisión, ¿cierto?, sobre si estamos más hacia favor del surfactante y la intubación o hacia el favor de CPAP. Y ven ustedes que estos ensayos, cuando los vemos como un output combinado de mortalidad o displasia, están asociados significativamente hacia favor del CPAP, ¿ya? De este modo, la verdad que esto de los outcomes combinados es medio raro de ver, pero existe una disminución significativa de la mortalidad y de la displasia cuando conectamos al CPAP versus, ¿sí?, la intubación y el surfactante. Por lo tanto, cuando nacen estos bebés y nos encontramos con la situación de que tenemos que apoyarlo, la verdad es que el bebé vigoroso y que respira en la sala de parto, no hay que hacer mucho o darle CPAP y evaluar después para si desarrolla distrés respiratorio, ¿sí?, y necesita surfactante. Ojo que la fisiopatología del distrés respiratorio neonatal es exclusivamente la ausencia de surfactante y no tiene nada que ver con este distrés del adulto inflamatorio y todo lo que vemos, sino que es exclusivamente por membranas hialinas producidas por la falta de surfactante. Ante esfuerzos respiratorios mínimos, la verdad que en la sala de reanimación neonatal uno da CPAP y probablemente comienza a dar algo que llamamos la ventilación gentil. Este concepto es muy de neo, que son parámetros bajos para lograr expansión, y muchas veces la gran mayoría de chicos salen con CPAP, con un par de ventilaciones manuales, y comienza su ritmo respiratorio para evaluar más adelante distrés respiratorio y surfactante. Si esta estrategia falla, la verdad es que vamos a tener que intubar al paciente, ¿sí?, lo mismo que si nace deprimido o no respira, y dar surfactantes si los pulmones están con una disminución de la distancialidad o tenemos requerimiento alto de oxígeno. ¿Cuánto es un requerimiento alto de oxígeno en neo? Sobre 30-40%, para que vean el concepto un poco diferente. Yo me cuestiono cuando un paciente requiere 30-40% de oxígeno para oxigenar bien. Y ahí ya empiezo a pensar en medidas invasivas o en aumentar la presión. Si esta ventilación a presión positiva anda bien, actuamos a CPAP y se evalúa este rendimiento de distrés y surfactante. Cuando intubamos a los neonatos, vías pequeñas, pulmones pequeños, ¿cierto?, estos conductos estrechos, vean que lo más probable que suceda es que los más chiquititos, menores a 34 semanas, vean que el 67%, 83%, 26% de las veces se monointuban, ¿sí? Es muy claro, perdón, 34%, 21%, 17% se monointuban, versus los más grandes de 34, 36 semanas, sobre 36 semanas, que el porcentaje de monointubación es poco frecuente. ¿Por qué? Porque uno trata de asegurar que este tubo quede en la vía aérea y no se salga, pero es muy fácil monointubar, igual que los adultos, igual que los pediátricos, monointubamos a derecha habitualmente, con pulmones que son pequeños, con problemas acústicos muchas veces, que cuesta escuchar dónde están los ruidos, y con contaminación habitualmente de los ruidos cardíacos, y por eso en neo ocupamos fonendos bien pequeñitos para poder diferenciar al menos campo derecho, campo izquierdo y corazón. Dentro del algoritmo neonatal, de manejo neonatal, la verdad que el recién nacido, si es que nació por parto o nació por cesárea, se recibe en una sala de atención inmediata. Y este de acá que aparece la referencia es el programa de reanimación neonatal con el que nos formamos todos probablemente para recibir recién nacido. Vean que el primer cuestionamiento acá, después de hacer un asesoramiento prenatal, evaluar, ¿cierto?, algunas cosas de equipo y de reanimación, es si este bebé nació a término, tiene buen tono, respira o llora. Si eso sucede así, la verdad que este bebé permanece junto a la madre durante la atención de rutina, que es calentar, mantener la temperatura normal, posicionar con leve extensión la vía aérea, despejar si es que hay secreciones, secar y evaluación constante. Por lo tanto, estos recién nacidos, cuando andan bien, la verdad que lo que necesitan es un poco de estímulo, calor, ¿cierto?, estar sequito y haber removido, ¿cierto?, todos los detritus que salen después del parto. Pero cuando no tenemos bebés que sean de término, que tengan buen tono o que respiren o lloran, y esta es una evaluación cortita de 1 minuto, calentamos, mantenemos la temperatura normal, se posiciona la vía aérea, leve extensión, se despeja las secreciones y si fuera necesario se seca y se estimula. Pero si esto sigue andando mal y hay una apnea
boqueo o frecuencias cardíacas menores a 100 latidos por minuto, la verdad es que iniciamos rápidamente ventilación a presión positiva. Estos bebés se ven muy agradecidos por el CPAP y por la presión positiva, que logra abrir estos pulmones que vienen desde un ambiente líquido, y tenemos que hacer la renovación de todo ese líquido por aire para restaurar esta capacidad residual funcional. Ciertamente, la ventilación cumple un rol estelar, ¿sí?, en la remoción de este líquido y en el recambio realmente de este líquido por aire. Y en este caso, la reanimación habitualmente es con 21%, y la falta de surfactante hace que las presiones de apertura sean muy altas, pero aparte de eso, el CPAP que le estamos indicando trata de mantener los efectos de este reclutamiento por líquido y cambiarlo por aire para mantener esta capacidad residual funcional después de que ventilamos al recién nacido. Si recuerdan el reclutamiento alveolar que hemos visto en distrés respiratorio, tenemos que abrir el pulmón, open the lung, and keep the lung open, y mantenerlo abierto. En el neonato, vean que es la misma eficacia de reclutamiento que se viene haciendo hace muchos años atrás, pero no se le había puesto el mismo nombre, donde se abre el pulmón con presión positiva, y para mantenerlo abierto se ocupa esta estrategia de PIP, ¿sí? Si respira el bebé con dificultad o cianosis persistente, colóquelo en posición y despeje la vía aérea, saturación de oxígeno, si es necesario, ponga oxígeno o considere CPAP, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, a pesar de la ventilación a presión positiva, de la saturación y ya de estar conectando la electrocardiografía, aquí hay que pensarlo, si no pensar en un análisis de la reanimación en equipo. Pero si estamos bajo 100 de cardíaca, vean ustedes Profe, que... una consulta. Dígame. El uso de ese CPAP, cuando ya uno sigue el flujograma, en estos pacientes neonatos, ¿hasta cuánto más o menos los valores que se manejan de CPAP en ellos como para poder producir esta apertura pulmonar? Mira, lo que más ocupan los neonatólogos es 8 centímetros de agua. Y si están con 8 ya están sufriendo y le está corriendo la gota, ¿sí? Ya. Y FIO2 de 30-40%. Si ya requieren más FIO2, la verdad que los bebés no responden más a FIO2, y ahí hay que pensar en surfactantes. Salvo los aspirativos meconiales, ¿ya? Los aspirativos meconiales que vienen deprimidos finalmente y con meconio espeso son los únicos pacientes que se intuban, se aspiran con un aspirador diferente y se remueve esta caca y se vuelve a intubar y se vuelve a aspirar, ¿sí? Se ocupa el tubo como un sistema de aspiración. Y los otros pacientes que hay que considerar dentro de los que no se intuban son los que tienen antecedentes de hernia diafragmática congénita. Ese bebé nace, e incluso en EXIT, vamos a ver un par de fotos más adelante, tú lo intubas y después nace el bebé, con la idea de evitar que respiren aire y ese aire se digiera y ocupa el espacio hacia arriba. En el aspirativo meconial se intuba rápidamente con la idea de evitar, ¿cierto?, que respiren y que hagan fenómenos valvulares por el meconio que han aspirado, ¿sí? El CPAP, cuando lo consideramos, si nos desbloqueamos un poquito acá, vean que cuando ya dimos presión positiva, logramos mejorar la frecuencia sobre 100, o este chico está con dificultad para respirar o cianosis persistente, por acá está el uso de la CPAP, ¿sí? Pero vean ustedes que rápidamente uno puede asistir a estos bebés, ya sea con Jackson, con los sistemas tipo Neopaf, sistemas de reanimación en T, o con ambos con válvulas de PIP para dar presión positiva y mantener la presión positiva, ¿sí? Por lo tanto, el enfoque respiratorio de la reanimación neonatal es muy directo. Habitualmente, la reanimación del neonato es muy respiratoria. Ven acá, verifique el movimiento del pecho, pasos correctivos si es necesario, e intube o ponga una máscara de laringia si es necesaria. O sea, entre cardíacas de 100 y 60, la verdad es que uno ya debería tener intubado al bebé. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60, intube, si todavía no lo ha hecho, de masaje torácico, coordínese con la ventilación a presión positiva, único grupo etario que uno se coordina todavía, con una ventilación y 3 compresiones, oxígeno al 100%, que no tiene mucha gracia, ya es neo, y monitorice. Si seguimos bajo 60, piense en adrenalina, ¿sí? Y adrenalina en dosis de paro, que es 0,01 miligramos por kilo, que en estos neonatos habitualmente una dosis bien pequeña.
Si considera que la frecuencia sigue baja, piense en hipovolemia o neumotórax. Ya sabemos que la ventilación a presión positiva, sobre todo cuando la mano del sujeto es muy dura o cuando hay eventos valvulares dentro del pulmón, la verdad que empieza a tener complicaciones. De esto también tenemos que considerar dos tipos de saturaciones. Los neonatos tienen una saturación que se llama preductal y otra que es la postductal. Y el ductus es la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que les permite mantener su circulación fetal y cuando nacen nos vamos transformando rápidamente a circulación humana. Sin embargo, esta saturación preductal la tomamos en la mano derecha y corresponde a la saturación que se mide antes del ductus. Y la postductal se puede tomar en brazo izquierdo o en ambas extremidades inferiores, que es postductus. Y en casos de hipertensión pulmonar, habitualmente, hay un chant desde la arteria pulmonar a la aorta que genera desoxigenación de la sangre del resto del cuerpo. Si esa discrepancia es sobre 5%, habitualmente consideramos a estos pacientes con hipertensión pulmonar y muchas veces tenemos que intervenir un poco más agresivo por acá. Vean también lo interesante que las saturaciones objetivos son bajitas en un principio, al minuto 60-65 y recién a los 10 minutos de reanimación 85-95. Con un objetivo de saturación hoy día para mejorar la sobrevida de los neonatos entre 91 y 95%. Eso ha cambiado bastante versus las saturaciones más restrictivas que teníamos anteriormente, pero después de 3-4 ensayos clínicos y revisión sistemática del tema, se piden saturaciones mucho más. En este ambiente neonatal, probablemente la hoja recta y la más clásico, tubos que van desde el 2, 2,5 hacia arriba. Vean lo profundo que uno tiene que meter el laringo muchas veces para encontrar la vía aérea. El uso de estiletes de conductores, la verdad que se ocupa bastante poco, y son vías aéreas que son bastante estrechas, con laringes que son bien anteriores, y que muchas veces se ocupa la técnica de presión cricoidea cuando está intubando con el mismo dedo índice, uno es capaz de apretar el cricoide. Como les comentaba anteriormente, aquí tenemos la saturación preductal, que es bastante rápida. Tenemos el cordón umbilical, una vía de acceso rápido en caso de querer poner catéteres centrales, e incluso una vez que uno pone el tubo en neo, tiene la posibilidad de dar droga rápidamente por el tubo, y apréndanse, por favor, esta mnemotecnia que se llama LEAN. Uno puede dar fármacos por el tubo que se absorben a nivel pulmonar, que son la lidocaína, la epinefrina, la atropina y la naloxona. Lidocaína habitualmente la podemos ocupar para sedar un poquito la vía aérea, analgesia, pero también en casos de hipertensión endocraniana. La epinefrina, eso por si tuvieran un accidente o algo así. La epinefrina, la clásica droga de paro, y la atropina de los tonos vagales, que son habitualmente muy persistentes en neonatología, así que tengan ojo que la atropina va a ser una gran compañera. Y la naloxona, que es el reversor de los opioides en caso de intoxicación de la madre o incluso en caso de sedación de madre, donde se tuvo o se pasó la mano en la sedación de la mamá durante el parto o por alguna otra situación, como lo vivimos en el COVID, de tener que sacar chicos muy deprimidos, exclusivamente porque las madres estaban en ventilación mecánica y sedadas por COVID, donde hasta el día de hoy no se ha demostrado la transmisión vertical entre madre e hijo por COVID, y al contrario, los más chiquititos salen con un par de anticuerpos anti-COVID en esta situación. Como les comentaba, también tenemos la aspiración de meconio, donde acá se intuba al paciente, se pone este conector un poquito raro, ¿cierto? Conectado a la aspiración, se aspira, intuba, aspira, saco este tubo y después vuelvo a intubar, ¿sí? Esto produce efectos de derretimiento terrible y por eso se reserva solo en aspirativos meconiales con meconios espesos y que estén muy deprimidos, ¿sí? Y que no respondan a las medidas habituales. Ese es el paciente donde se aspira meconio. Otra cosa que les comentaba, y nos estamos yendo más por el lado de los tubos que por la ventilación no invasiva, tiene que ver con el tratamiento, ¿cierto? Intraparto ex útero, ¿ya? Ex útero intrapartum treatment, donde cuando hay sospecha de niños que vienen con vías aéreas muy complejas, hemangiomas de acá o algunos otros más complicados, ¿sí? Lo que se hace muchas veces es que este chico cuando está en delivery parcial,
¿Qué significa eso? Todavía conectado a la placenta materna y haciendo circulación dependiente de mamá, se trata de intubar, como en el caso de acá, y este cabrón entró a ECMO directo, ¿sí? O se tratan de hacer abordajes de vía aérea como traqueostomía o punciones de la tráquea en caso de no poder intubar. ¿Cuál es la idea de esto? Poder asegurar la vía aérea y poder oxigenar lo mejor posible a este paciente sin el riesgo de la hipoxia de haber nacido y estar desconectado de la placenta. Y esto nos da 10 a 20 minutos, no es una cuestión que sea eterna, pero estamos dependiendo de la circulación materna para funcionar. Cuando hablamos de ventilación mecánica a nivel pediátrico, lo que ha pasado este último tiempo es que se ha desarrollado un ventilador para casi todo, para casi todos los grupos etarios, ¿cierto? Con casi todos los modos ventilatorios y casi todas las monitorizaciones, donde el advenimiento de sensores de flujo hace que exista una mejor monitorización de flujo y por lo mismo del volumen corriente, y eso permita que el paciente dispare de mejor manera la ventilación e incluso llevar a objetivos de volumen la ventilación, que probablemente en el único grupo que ha demostrado mejores outcomes en este grupo neonatal. Y por lo mismo, podemos actualmente separar la ventilación mecánica entre invasiva y no invasiva, pero no referida al equipo de ventilación mecánica, sino que si estamos ocupando una interfaz que atraviesa las cuerdas vocales o que no la atraviesa. De este modo, cuando pensamos en ventilación no invasiva neonatal, la verdad que tenemos dos vertientes nomás. No me gustó esta clasificación, así que la arreglé. Donde este soporte no invasivo está dado por presión continua en la vía aérea o por presión variable en la vía aérea. Dentro de la presión continua en la vía aérea, probablemente la vedette de todo esto es la CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, que puede darse con flujos constantes, como la CPAP convencional o el CPAP de burbuja, o con sistemas de CPAP de flujo variable, como los CPAP que ocupamos en pediatría en adultos. ¿Sí? Por el lado de la presión variable, podemos tener ventilación a presión positiva intermitente nasal. Esta es no sincronizada y es lo que conocemos en Chile como la CPAP ciclada, que en realidad no es más que un IMD nasal. Y también existe una ventilación a presión positiva nasal sincronizada, de la cual hay pocos ejemplos realmente buenos. BiPAP nasal, que lamentablemente los BiPAP que conocemos habitualmente, el flujo variable, son incapaces muchas veces de ser disparados y ciclados por parte de los pacientes neonatales. Algunas locuras como la alta frecuencia nasal, y también tenemos las cánulas nasales de alto y de bajo flujo, que son capaces de hacer presión positiva. ¿Sí? Es así que cuando empezamos a buscar qué publicaciones hay de no invasiva en neo, vean nuevamente que el que se las lleva todas es la CPAP. Probablemente el gran soporte no invasivo neonatal es la CPAP, y vamos a ver qué cambios podemos tener bajo esta perspectiva. Lo primero que tenemos por acá, ya de mucho tiempo atrás, son los trabajos de Locke, y por ahí tenemos los de Locke principalmente, y este de acá del año 2003, no me acuerdo de quién es, perdónenme, ¿ya? Pero ¿qué demostró Locke y colaboradores? Es que al evaluar a niños que están con cánula nasal, con catéter nasofaringio o con catéter nasal, que lo único que diferencia a estas tres es la profundidad de introducción. La cánula nasal es la naricera clásica, el catéter nasal se introduce desde la punta de la nariz hasta el trago, y el catéter nasofaringio se introduce desde la punta de la nariz hasta el trago de la oreja. Tenemos ingresos de oxígeno. Esto lo podemos hacer con sondas nasogástricas, la verdad, catéteres si es que no tenemos, y las nariceras habituales, ustedes las conocen perfectamente. Pero ¿qué demostraron en este trabajito de Locke? Es que hubo administración inadvertida de PIP, ¿sí? Con nariceras simples. Y ven acá cómo con 2 litros por minuto de oxígeno, en algunos casos daban cerca de 10 centímetros de agua, con 1,6 litros cerca de 4,5, o con 2 litros acá de catéter nasofaringio cerca de 4 centímetros de agua. Por lo tanto, estas clásicas bigoteras que nosotros ya conocíamos eran capaces de dar una presión positiva. Hasta aquí se empieza a desarrollar el tema de las cánulas nasales de alto flujo. La verdad que las conocemos bien por la pandemia, flujos de 1 a 60 litros por minuto por cánula nasal, pero con humedad y temperatura adecuada.
humedad relativa sobre el 95%, temperatura sobre los 33 grados Celsius, donde esto probablemente se viene haciendo hace mucho tiempo en Neo, pero sin saber que era alto flujo. Y la verdad que si pensamos que la dosis pediátrica son 2 litros por kilo por minuto, piensen que en un chiquitito de 1 kilo de peso, con 2 litros por minuto en una naricera, ya estamos dando alto flujo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que existían estas nariceras cortitas, ¿sí? Que se les podía adaptar un sistema de cánula nasal de alto flujo, después vendía como sistema OptiFlow, y a esa velocidad lo que tenemos es que las turbulencias generadas en la vía aérea superior son capaces de remover el espacio muerto de acá. ¿Y por qué no con estos chiquititos ser capaces de dar cierto grado de presión positiva? Cuando se evaluó esto, la verdad que se encontraba una relación bien magnífica. Vean ustedes que por cada aumento de 1 litro por minuto de flujo, aumenta en 1,18 veces la presión positiva al final de la expiración expiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a sacar calculadora acá. Que por cada, ¿sí?, litro por minuto que usted ponga en la cánula, por ejemplo 5 litros, lo multiplica por 1,18 y vamos a tener cerca de 6 centímetros de agua, ¿sí?, en la vía aérea de este bebé. Esto tiene un R cuadrado de 0,95 y eso está determinando una raíz cuadrada de que la correlación entre el alto flujo, ¿sí?, por litro por minuto, y la presión positiva se parecen cerca de un 97,5%. Por lo tanto, esto pasa en el 95% de los casos y el aumento es proporcional en el 97% de los casos de esta regresión lineal simple. Pero bastante atención, esto es la presión positiva al final de la expiración, porque cada vez que estos chicos respiran, la presión positiva baja, ¿sí? Y cuando expiran, la presión positiva aumenta. De este modo, los sistemas de cánulas nasales de alto y bajo flujo podrían tener un efecto CPAP, pero esta presión es variable dentro de la vía aérea, no asegurando una CPAP adecuada. Sí, probablemente mayor comodidad. Vean también cómo a lo largo de los años el uso del alto flujo ha ido aumentando y muchas veces superando el uso de la CPAP. Probablemente lo que más ocupamos es CPAP, sin duda, pero el alto flujo cada vez empieza a ocupar, ¿cierto?, un lugar más importante en el más pequeñito, por un tema de costo, que aquí sí realmente andan en competencia de costos con respecto a la CPAP y en competencia de comodidad. Evaluado esto en mayores de 28 semanas, vean ustedes que no hay diferencias con significación estadística entre los grupos de CPAP y los grupos de alto flujo, pero sí una clara preferencia a mayor uso del sistema de alto flujo versus el modo CPAP a lo largo, ¿cierto?, de el uso de ventilación no invasiva por parte de los pacientes. ¿Qué hemos encontrado si al revés de esto? Que probablemente en los más chiquititos, ¿sí?, menores de 28 semanas, la verdad que parece ser que la CPAP todavía es la que se asocia de mejor manera a disminuir la displasia broncopulmonar y la mortalidad. Pero ya lo que estamos descontando es que a la gran mayoría de pacientes en la UCI Neo no se intuban y se le da la chance, ¿cierto?, de iniciar con ventilación no invasiva. Vean acá que alto flujo, después de una revisión sistemática de Cochrane del 2016, muestra similares eficacias a otras formas de soporte ventilatorio no invasivo en prematuros para prevenir la falla, la muerte o la displasia broncopulmonar. Por lo tanto, el gran elemento acá sigue siendo CPAP y alto flujo ha demostrado similar, pero se requiere más evidencia para el uso de alto flujo en el post-extubación. Esto que actualmente, año 2022, empieza a mostrar resultados en pediatría, podría sí extrapolarse al mundo neonatal. Después de la extubación, el alto flujo se asocia con menores tasas de neumotórax y trauma nasal comparado con CPAP nasal. Y probablemente en esto las revisiones son bien enfáticas en que el alto flujo es bastante más protector del tabique nasal por el tipo de cánula que la cánula de CPAP. Y hoy día tenemos estrategias intermedias que las vamos a ir conociendo por acá. Cuando empezamos a ventilar, entonces,
ya sea con CPAP, con ventilación a 2 niveles, invasivo, no invasivo, la verdad que estamos intercalando este ventilador, que es un sistema que controla los flujos de fuelle y bomba finalmente, controlados con un microprocesador, que empieza a interactuar con este sistema de fuelles y bombas, que es el sistema respiratorio de los pacientes, comandado por un sistema central que responde de manera inmadura a los consumos de oxígeno de estos pacientes. Recuerden que el metabolismo realmente es quien manda cómo estamos respirando. Producción de CO2, consumo de oxígeno, pH, dependen de cada una de nuestras células. Y de este modo, los pacientes neonatales tienen un consumo de oxígeno que es más alto, un metabolismo más rápido y sistemas centrales deficientes por inmadurez para controlar esto, y sistemas musculares con escasa cantidad de fibra roja que son incapaces también de hacerse cargo de resistencias musculares en el tiempo más altas. Por lo tanto, este es un sujeto que está siempre susceptible a requerir soporte ventilatorio. Y dentro de este soporte ventilatorio, la verdad es que lo que mejor tenemos que ofrecerle actualmente, y lamentablemente, es un ventilador que te dé un poco más de capacidad residual funcional para poder hacer tu trabajo. Esto ha sido tan crítico que a lo largo de los años empezaron a haber prematuros, y los primeros que se empiezan a ventilar, se comienzan a ventilar en los años 50-60, con un volumen corriente limitado a 6 a 8 ml por kilo, lo cual parece bastante adecuado. Empezamos a ventilar los primeros prematuros con un volumen corriente de 6 a 8 ml por kilo. Niños de 1 kilo le poníamos 6 ml, 2 kilos, 12 ml, ¿sí? Pero el detalle de esto es que la mortalidad en esa época fue cercana al 80-100%. Y ven ustedes que bebé que se ventilaba se moría de acidosis respiratoria. Por lo tanto, cuando conectaban a un paciente a ventilación mecánica, antes del advenimiento de la CPAP y de otras cosas que vamos a ver, los bebés intubados se morían asfixiados, ¿sí? Así de mal. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Alguna idea por acá? Fíjense que los ventiladores de la época, primero a presión positiva, eran estos de acá. Esto pasó en los Países Bajos, donde se ventilaba con sistemas de fuelle, y propulsar los 6 ml para que le llegaran a este bebé eran 6 ml, 6 ml, 6 ml, 6 ml, 6 ml, 6 ml, 6 ml. Por lo tanto, esa jeringa de aire nunca le llegó al paciente. Vean la cantidad de espacio muerto instrumental que había en los circuitos. Vean que aquí hay un expansor en esta vía aérea, ¿sí?, que hacen espacios muertos tremendos. Y finalmente, en estos ventiladores éramos incapaces de ventilar neonatos, ¿sí? De este modo, habían cambios que hacer. ¿Y qué cambios podríamos haber hecho para ventilar mejor a estos pacientes? La verdad que algo re sencillo. Aumentemos el volumen corriente. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos expansión torácica. Ocupemos cañerías más delgaditas, con menos espacio muerto. Pongámosle humedad y temperatura, ¿sí? Y sobre eso, además, aumentémosle la frecuencia respiratoria. No le pongamos 10 a 20 de adultos, sino que lo que respiran los neonatos, que son cerca de 40 a 60 respiraciones por minuto de manera normal. A pesar de esos cambios y de la evolución tecnológica, la mortalidad de este grupo seguía elevada, cerca de un 60-70% de mortalidad, lo cual sigue siendo alto. Uno estadísticamente lo podría defender. Mira, antes se moría 80-100%, reduje la mortalidad en un 20-30%. Pero el tema es que la mortalidad seguía siendo muy alta. Y ahora pasamos a causas como el neumotórax y el escape aéreo. Realmente empezamos a reventar bebés por el uso de mucho volumen corriente con presiones variables debido a la heterogeneidad de estos pulmones, y se empieza a acuñar uno de los conceptos con más temor aún en el mundo neonatal, que es el barotrauma. Barotrauma que se comienza a expresar con presiones o delta P sobre los 30 centímetros de agua, ¿sí?, el trabajo de Fu, y que Wes antes nos había dicho 28,5, pero finalmente cuando doy más de 30 centímetros de agua, y recuerden que la presión es por unidad de área, por lo tanto, 30 centímetros son lo mismo en un neonato que en un adulto, ¿sí? Son los mismos 30 centímetros de agua de fuerza contra las paredes, pero claramente esto mueve un volumen corriente mucho menor que en un adulto. Sobre estos 30 centímetros de agua,
se rompe la membrana alveolo-capilar y empezamos a tener daño. Y también, parodiando a Gattinoni, tenemos este concepto del baby lung, donde el sujeto con distrés respiratorio hace un baby lung, donde el pulmón es pequeño e inmaduro. Hay más cantidad relativa de vía aérea versus pulmón, menor distancialidad por edad y déficit de surfactante con constantes de tiempo variables. Fíjense que un bebé obviamente tiene pulmón de bebé, por lo tanto ya tiene un hándicap funcional respiratorio respecto a el grupo etario adulto. Pero si este bebé además se enferma, hernia diafragmática, se colapsó el pulmón derecho, por ejemplo, neumotórax, ¿sí? Aspirativos meconiales, falta de surfactante, la capacidad de este pulmón es menor todavía. Y por lo mismo se empieza a acuñar que por seguridad era mejor ventilarlos por presión, porque podríamos tener menos daño que por ventilación de volumen. La ventilación por presión clásica, que se empieza a ocupar en este grupo de chiquititos, es la generación por parte del ventilador de una presión inspiratoria pico durante un tiempo inspiratorio. Eso es lo que hace cuadradamente el ventilador. Y para alcanzar esa presión inspiratoria pico, el ventilador tiene que abrir una llave de flujo hasta alcanzar la presión y después de crecer exponencialmente durante el tiempo inspiratorio, y esta curva de decrecimiento depende de la resistencia y distensibilidad del pulmón del paciente, para finalmente abrir, ¿sí?, la válvula expiratoria y generar la expiración del ventilador. El integral matemático de este flujo es el volumen corriente que está aportando y obviamente el valor de volumen que vamos a estar entregando a este bebé va a depender de la mecánica respiratoria del mismo y de las presiones que pusimos. De este modo, un sujeto que pierda distancialidad o aumente la resistencia, el ventilador en CPAP o en IMB te va a dar la misma presión, pero para alcanzar esa presión va a tener que ocupar menos flujo, la va a alcanzar antes. Si este flujo es menor, el volumen corriente es más pequeño, riesgo de hipoventilación. Por lo tanto, en los pacientes más graves, ¿sí?, el daño que se generaba era hipoventilación, que no era tan mala. Pero el problema de la ventilación por presión es que cuando este paciente comienza a mejorarse, aumenta la distensibilidad, disminuye la resistencia. Si seguimos con la misma presión, o incluso cuando le paso surfactante, el ventilador tiene que hacer flujos mayores para alcanzar la presión pedida. Y ante esos flujos mayores, el volumen corriente es más grande. Por lo tanto, si bien es cierto, presión control nos protege del barotrauma, no nos protege del volutrauma. Y peor aún, este enemigo silencioso que no conocíamos anteriormente, que es el atelectrauma, donde la apertura y cierre cíclico de alveolo es la marca personal que tiene el CHAM, y el déficit de surfactante con una ventilación inadecuada nos genera esto. Fíjense que este es un modelo de conejo experimental donde depletamos un surfactante, el mismo surfactante que ustedes conocen, que realmente parece... ¿Qué pasó acá? Perdón. Como diría mi hija, se me bulló la presentación. Perdónenme, chicos, que estoy con un problemita de presentación ya pegada. Vamos a parar de compartir. Silencio, chicas, que estoy en clase. Perdónenme que voy a cerrar acá la presentación. Voy de nuevo. Espérame que estoy ocupado, por favor. Ahora sí que sí. Ya, volvemos por acá. Perdónenme, chicos. No sé qué pasó acá. Ya. Entonces, en este modelo experimental de conejo, depletamos el surfactante de una manera bastante simple, ¿eh?
dándole grandes cantidades de suero fisiológico, agitando el conejo después de intubarlo y vaciar el surfactante. Se parece aquí en inspiración y aspiración. Y vean que nos transformó este pulmón que estaba muy reclutado, ¿sí?, a expensas de presión positiva, a un pulmón absolutamente inestable, que al quitarle el sostén de presión positiva se colapsa. Y cada apertura inspiratoria, colapso expiratorio, nos genera esta apertura y cierre cíclico. Vean lo difícil acá que es rescatar nuevamente este pulmón. Esto lo descubrió ya en los años 70 el doctor Gregory, donde lanza este tratamiento que se llama el tratamiento del síndrome de estrés respiratorio idiopático con presión positiva continua en la vía aérea, CPAP, ¿sí?, donde logró una tremenda maravilla. Fue capaz de disminuir la mortalidad de ese 60-70% a un 20% y menos, con algo tremendamente revolucionario, que probablemente hoy día no nos habría aceptado ningún comité de ética, es el uso de un tubo traqueal, donde mezclaba aire con oxígeno, aire acá, oxígeno, y ponía un reservorio a la salida del gas que constituyó el CPAP de Gregory, ¿sí? Una presión positiva que medíamos los manómetros con un sistema de seguridad que no pasara los 30 centímetros de agua, en una columna de agua, para entregar CPAP. Y esto fue la maravilla de los años 70, que en conjunto con adultos, que el mismo año, publican el uso de PIP en ventilación en ventilador mecánico en sujetos con distrés respiratorio, que había recién sido descrito en el año 67. Vean acá que la constitución de los ventiladores neonatales de ese momento en adelante cambió y permitió tener un flujo continuo en los ventiladores, que se ocupa hasta el día de hoy, y que continuamente se está botando al medio ambiente. Por lo tanto, si este bebé respira acá, tiene gas fresco que puede recibir, y esto obviamente viene con una CO2 programada después de un blender u otro elemento. Cuando yo cierro la válvula expiratoria, lo mismo que una válvula de PIP, vean que el aire entra al paciente y tenemos la inspiración. Expiración se abre, inspiración se cierra. Expiración, inspiración. Y si yo esta válvula la dejo parcialmente abierta o cerrada, ¿sí?, tenemos la posibilidad de dar una CPAP de flujo continuo, que en ventilación mecánica invasiva es PIP y en ventilación no invasiva es CPAP, donde ahora este bebé respira sobre esos valores de presión positiva. Estos equipos salvaron generaciones y generaciones de pacientes neonatales, como el Burns BP200, el Secret IB100B, todavía tenemos uno de estos funcionando, o los Newport Breeze u otros ventiladores, pero como les digo, actualmente equipos modernos de ventilación neonatal responden al mismo sistema de funcionamiento. Mecánicamente, esto se traduce, o se ejemplifica, mejor dicho, en que si usted para respirar tiene que subir una escala de 10 pisos, la verdad que hace el esfuerzo, llega hasta acá y bota. Nos cansamos, vamos por la otra. Boto. Sin embargo, cuando a alguien le doy esta presión positiva, le estoy dando un colchón de aire, que en ventilación mecánica se llama capacidad residual funcional respirando espontáneo, y volumen pulmonar al final de la expiración en ventilación mandatoria, donde ahora la respiración parte solo desde el piso 4, y del piso 4 subo hasta el piso 10, y cuando voto hasta el piso 4. Y sobre esto, además viene alguien que nos da un empujón para llegar arriba, son los deltas de presión. Presión de soporte, no tan ocupada en neo, pero sí deltas de presión que nos pueden ayudar a que el trabajo inspiratorio sea menor. Pero sin duda, uno de los elementos clave en la disminución del trabajo respiratorio de los neonatos está dado por este colchón de aire, ¿sí?, que evita que nos colapsemos en expiración y nos deja con una longitud óptima los músculos respiratorios para que puedan hacer este trabajo. Piensen en un diafragma que va a estar en mejor posición versus la posición plana, intercostales que están en mejor posición todavía. Vamos a ver dos cosas sobre esto. Lo primero es que a nivel fetal, este neonato, que todavía no ha nacido, un feto la verdad, está en un ambiente líquido, que sirve de amortiguación, ¿cierto? Y que también sirve de transmisión de sonido y comunicación con la madre. Aunque no lo crean, existe bastante comunicación y formación de redes neuronales con respecto a este tema comunicacional con el medio ambiente. Pero
este chico está respirando aquí adentro. Si bien es cierto, el intercambio gaseoso depende de la placenta materna, y somos verdaderos parásitos que succionamos, ¿cierto?, los alimentos, la nutrición, el oxígeno, y devolvemos desechos, CO2 y otras cosas a nuestra madre, parásitos totales. Acá él sí tiene movimiento respiratorio. Es más, bosteza incluso y le da hipo. Pero todo lo que está respirando acá adentro es líquido amniótico. Este líquido a nivel pulmonar da una presión cercana a 3 a 4 centímetros de agua. Recién se pudo medir de manera adecuada el año 2005. Y fíjense que la función de ese líquido a nivel pulmonar es expandir la vía aérea y estimular el crecimiento alveolar. O sea, respirar agua en este instante fetal nos mantiene un crecimiento alveolar y de vía aérea desarrollado. Es más, a partir del año 95 aproximadamente, se comienza a ligar la tráquea en hernias diafragmáticas congénitas para evitar, y esto intrafetalmente, para evitar que el crecimiento de las vísceras siga colapsando más al pulmón donde existe esta hernia del diafragma. Fíjense que recién el año 2008, ¿sí?, por acá, nos muestra que la similitud entre la CPAP y la presión de distensión alveolar por fluido explica por qué este soporte podría ser beneficioso. Simplemente estamos reemplazando la presión positiva que hace el líquido amniótico por una presión positiva que hace el aire. Más allá de eso, un recién nacido habitualmente tiene poca fuerza y es incapaz de vencer la gravedad. Por lo mismo, él funciona con un tórax que es más blando, menos distensible, y un diafragma que habitualmente está plano. Si usted quisiera simular a un neonato cuando nace, debe tomar aire profundo, sí. Con el diafragma bien plano y la caja sobredistendida, usted debería tener sus brazos así. Por lo tanto, estamos siendo ganados por la gravedad y la cabeza, que no se puede mantener en una línea media, va a quedar hacia la derecha o hacia la izquierda. En esa condición, si usted trata de respirar, cuesta bastante. Y la única estrategia que usted tiene para mejorar su ventilación alveolar va a ser la frecuencia respiratoria. Pónganse en esa posición, tomen aire profundo y traten de respirar, y se van a dar cuenta que es muy difícil que entre más aire del volumen corriente que usted está respirando. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene este recién nacido de tomar más aire es respirando más rápido. Por lo mismo, devolverle esta capacidad residual funcional mediante un sistema no invasivo lo pone en una posición mecánica mejor. Para conectarnos, tenemos diferentes interfaces: nasales, nasobucales, faciales, pero lejos los pronasales, las cánulas nasofaringeas, son los más ocupados en neonatología, con algún par de mascaritas que vamos a ver por acá. Traqueostomías también se hacen en neo, sin embargo seguimos con ventiladores de 2 ramas, salvo cuando los cronificamos, y la cánula nasal de alto flujo, que es bastante controversial en los otros grupos etarios, aquí sí parece que da presión positiva, y probablemente sí se pudiera comportar como un sistema de CPAP, con una presión variable. Pero, siendo bien sincero con usted, no creo que tenga un efecto más allá de lo que es una bigotera nasal. Cánulas nasales cortas, cánulas nasales largas, nasofaringeas, que ya es más pediátrico, que tienen sistemas de fijación conectadas a nuestros circuitos habituales de 2 ramas de los ventiladores de UCI, que van desde las cánulas de alto flujo actualmente hasta la alta frecuencia, con líneas de presión habitualmente que detectan la presión muy cerquita al paciente para evitar pérdida, o cánulas cortas como la de Fischer-Paykel, que está asociada a un gorrito, a tamaños de cánula y a un sistema de fijación, ¿cierto?, frontal con cánula intercambiable acá por tamaño. Vean también que esto ha evolucionado a sistemas como las Neotech RAM cánulas, donde esta cánula, que es una naricera corta, perdón, que esta cánula corta, ¿sí?, de acá, tiene la posibilidad de dar alto flujo y dar la posibilidad de conectarse a un CPAP. ¿Cuál es la gracia de esto? Evitar molestar la piel del neonato, para evitar roturas de piel que son muy sensibles, y simplemente cambiar entre un soporte o el otro de manera muy sencilla. Mayoritariamente, los ventiladores en no invasivo han tenido un desempeño muy neumático,
pero actualmente empiezan a aparecer sensores de flujo en casi todos los ventiladores que son capaces de medir el flujo tanto entregado como el recibido por el ventilador mecánico al paciente. Estos se ocupan de manera proximal al tubo y los más clásicos son de alambre caliente o diferencial de presión. Estos además sirven de sistema de gatillaje para el ventilador mecánico y para monitorizar. Y en NEO, este sensor proximal, si bien es cierto, aumenta el espacio muerto, disminuye el delay, mejora la precisión de la entrega de gas. Actualmente, en NEO los estudios nos han demostrado que no existen grandes diferencias entre el disparo por presión y el disparo por flujo en lograr, ¿cierto?, responder a las necesidades de los sujetos. Pero sí que nos hemos encontrado que los diferentes sistemas tienen diferentes productos presión-tiempo para entregar el gas a los pacientes. De este modo, los ventiladores más clásicos de no invasivos, ¿cierto?, o algunos más de hospitalización domiciliaria, son incapaces con los productos presión-tiempo de sincronizarse con los tiempos inspiratorios de los neonatos. Piensen ustedes que un neonato que respira 60 por minuto tiene un ciclo total de 1 segundo. Y si respira en una relación IE1 es a 2, su tiempo inspiratorio habitualmente está entre los 0,3 y 0,4 segundos. Vean acá que 0,3, 0,4 segundos es el peor desempeño de los ventiladores, ya sean de turbinas, blower o pistones para entregar gas. Por lo tanto, muchas veces estos neonatos dependen de sistemas todavía de flujo continuo que sean muy capaces de solventar una necesidad de aire rápido. Incluso en los ventiladores modernos neonatales, los Fabian de Accutronic, los SLE, vean cómo los tiempos de sincronía y de presurización son bastante lentos y que muchos ventiladores pediátricos, Puritan Bennett, los G5 por acá y los AVEA, son incapaces de sincronizarse a la necesidad respiratoria de estos neonatos. Para facilitar esto, ¿ya?, aparece por ahí en alguna época un sistema que se llama el Infant Flow CPAP, con S. Y esto, la verdad, que lo único que hacía era tener un flujo bajo de gas que daba la CPAP y un flujo alto que permitía dar una ventilación intermitente mandatoria para que el paciente pudiera respirar tanto arriba como abajo. Muy parecido a lo que hemos visto en APRD, en DuoPAP. Sin embargo, esto no tuvo mucha trascendencia e incluso diseñaron la posibilidad de conectarle unas cápsulas que se llaman cápsulas de Grace-Sevi, que detectaban los movimientos abdominales para sincronizar y gatillar este sistema. La verdad que este no ha demostrado nada en la literatura y es un equipo que se discontinuó en el tiempo. Sin embargo, avances más relacionados a la neurofisiología, como NAVA, asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, que corresponde a una sonda nasogástrica disponible en tamaños neonatales, ¿sí?, es capaz de detectar a través de una sonda naso-orogástrica la actividad eléctrica del diafragma a través de estos sensores de acá, y con eso marcar acá las microvolts de actividad del diafragma. Sobre eso, según la actividad eléctrica, esta diferencia entre la eddy peak y la mínima, también este equipo es capaz de potenciar por cada microvolt en centímetros de agua la presión de soporte que va a dar. Esto actualmente nosotros lo estamos probando bastante en ventilación no invasiva neonatal, como un sistema que se salta al trigger neumático de detección de los esfuerzos del paciente y asiste la ventilación mecánica de este bebé sin tener las complicaciones de fuga u otras, ya sea por máscara o por cánula de CPAP, y nos permite mejorar la sincronía. Llevamos un piloto de 4 o 5 pacientes conectados a esto, resultados diversos, la verdad, cuesta un poco ajustar esta sonda para que detecte toda la actividad eléctrica y no tenga contaminación, ¿cierto?, por electrocardiografía u otros, pero finalmente estamos alcanzando probablemente la ventilación más tecnológica, no invasiva, y probablemente más sincrónica, como hemos visto en otro grupo etario, para saltarnos este trigger neumático y lograr finalmente mejor sincronía. Con respecto a los otros modelos de CPAP, vean acá, hay una comparación del año 2012, donde comparan en menores de 32 semanas el INSURE más CPAP, ¿sí?, CPAP clásico, más intubación, surfactante y extubación, donde el grado de intubación
fue de un 35,5% en los menores de 32 semanas, versus el Insure más ventilación a presión positiva intermitente nasal sincronizada, donde la intubación fue un 6,1% significativo. ¿Cuál es la gracia de este trabajo? Es que si calculamos que esta ventilación en 2 niveles sincronizada, es que el riesgo relativo a favor de la intubación por CPAP es de 5,8 veces más. De este modo, yo intubo 5,8 veces más en CPAP que en esta ventilación en 2 niveles. Y que en este caso, el NNH, el número necesario para dañar, number necessary to harm, era 3. Por cada 3 pacientes que yo trataba en CPAP, ¿sí?, tenía que intubar a 1. Por lo tanto, pareciera ser que esta estrategia, ¿sí?, de ventilación no invasiva con valores dobles podrían ser bien adecuadas. Sin embargo, cuando nos vamos a los menores de 37 semanas y comparamos la CPAP con la presión positiva no invasiva no sincronizada, nos muestran que esta está a favor de la CPAP, con un riesgo relativo de protección de 0,62 entre 0,47 y 0,82 en 9 ensayos clínicos, 876 pacientes, con un grado de protección a la intubación, ¿sí?, también significativa, y con un grado de protección del CPAP versus la presión positiva intermitente no sincronizada para la displasia broncopulmonar. De este modo, empezamos a encontrar evidencia controversial donde, por ejemplo, la falla neonatal comparando CPAP con esta ventilación no invasiva, no sincronizada, tenía un riesgo relativo de 0,7 de 10 ensayos clínicos con 1.431 participantes a favor del efecto protector de la CPAP. Por lo tanto, no mostró diferencia en displasia, mortalidad o complicaciones, pero parece ser que la sincronización es un detalle importante y probablemente NAVA, que van a ser los próximos estudios que empiecen a aparecer, sería un elemento interesante, pero todavía nos faltan datos. Vean también que las implicaciones para el desarrollo de investigación en esta área nos muestra que se necesitan grandes ensayos para establecer si la sincronización de la presión positiva intermitente nasal, 2 ciclos, ¿cierto?, en la seguridad y la eficacia de la técnica, y debería ser comparada con dispositivos binivel, ¿cierto?, BiPAP, y incluso ventiladores que sean capaces de proveer esta ventilación. Tenemos harto paño que cortar todavía en el uso de sistemas duales de ventilación en 2 niveles en neonatología. Por lo tanto, el CPAP sigue siendo la gran estrella a pesar de todos estos avances tecnológicos. La gestión de flujo también es un elemento interesante a considerar, donde en neonatología el flujo continuo probablemente es lo que más se ha utilizado y depende de una programación del usuario, que es la ventilación mandatoria intermitente o la neonatal clásica. Pero también tenemos un flujo límite y un flujo de demanda variable. La CPAP neonatal clásica está dada por un flujo que yo dejo abierto, ¿sí?, habitualmente a 6 u 8 litros por minuto. Y cuando la válvula expiratoria se cierra, ¿sí?, a este flujo alto, construye esta curva de presión cuadradita cuando el flujo fue capaz de hacerlo. Sin embargo, si yo ajusto mal el flujo y pongo un flujo más bajo, la verdad que muchas veces somos incapaces de presurizar a los pacientes e incluso podemos tener a chicos que muestren sed de aire, CPAP, que no son capaces de mantenerse en el tiempo. Y esto es bien habitual, sobre todo cuando hay mucha fuga, o chicos más grandes que están en CPAP y se comen el flujo por la demanda de aire que tienen. Otra CPAP neonatal está ocupando un flujo que se llama flujo límite, y es la base de un modo neonatal que se llama tiempo controlado presión limitada, donde yo ajusto un valor máximo de flujo, donde el equipo no se va a pasar de eso, y habitualmente cuando no se pasa, doy una curva de presión adecuada, pero cuando me limito por el flujo, se me trunca un poco la curva de presión. Por lo tanto, muchas veces en sistemas binivelados de ventilación, pueden encontrarse que el flujo es insuficiente para satisfacer las necesidades de presión que requiere el equipo para ventilar a ese paciente. Y finalmente, y la menos ocupada, que es la de los CPAP modernos, de la presión control y de los equipos pediátricos, es que el ventilador ajusta automáticamente el flujo para alcanzar siempre la presión programada.
¿Cuál es el detalle de esto? Es que en el paciente neonatal, estas maneras más clásicas de dar presión, que son lo que hacen los BiPAP, tienen el detalle de que pueden aumentar mucho el flujo y generar aerofagia por parte del sujeto con complicaciones estomacales, y el otro gran riesgo de esta población es la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, este aire en las tripas, por decirlo peyorativamente, tiene el detalle de que una gran gestión de flujo puede traducirse en complicaciones fuera del nivel pulmonar, y que incluso a nivel pulmonar podemos tener el advenimiento de un trauma muy neonatal que se llama el reotrauma, que es la deformación por flujo de la vía aérea y el daño consiguiente de los alvéolos que están relacionados a esa vía aérea de manera proximal. Finalmente, otra estrategia que tenemos es la ventilación de alta frecuencia, que cambia de la ventilación convencional por un delta de presión pequeñito y una presión media de la vía aérea fija. Nuevamente, modelos experimentales que hemos visto de BAFO, que recluta rápidamente, oscila con volúmenes corrientes pequeños, y vean que es capaz de mantener la arquitectura pulmonar versus la apertura de cierre cíclico. Aquí en microscópico, acá en macro. Vean acá, apertura y cierre cíclico con ventilación manual sin válvula de PIP, pero después la reconexión a esta ventilación de alta frecuencia se traduce en un reclutamiento muy rápido de los pulmones y sobre ello una oscilación, ¿sí? Por lo tanto, esta recuperación de la arquitectura pulmonar es probablemente más rápida en alta frecuencia. Si nos comparamos con otros modos, por ejemplo, esta PRD muy parecido a DuoPAP o la ventilación en 2 niveles neonatal no sincronizada, vean que acá ayuda a abrir estos pulmones. Sin embargo, la mantención de esta capacidad residual funcional es baja por estos release de presión y por la falta de una CPAP adecuada, versus la ventilación de alta frecuencia, que rápidamente recluta y mantiene la presión media y sobre eso oscila. Vean ustedes la diferencia en la curva de histéresis, donde a la misma presión la apertura por ventilación de alta frecuencia es mucho mayor. ¿Cuál es el detalle de esto? Que es muy fácil pasarse. Y en este pasarse, que fue el fracaso de los ensayos clínicos de adultos de alta frecuencia, estuvo la mayor mortalidad explicada en ello. Vean acá que nosotros lo que buscamos acá es oscilación de tórax, abdomen y pelvis, con ventiladores que eran bastante arcaicos, como el SensorMedic 3100A, y la verdad es que cada vez los vamos menos, y la evolución nos ha permitido avanzar a ventiladores híbridos disponibles en Chile, como el Dryger BN500, que hoy día ya vamos en BN600, y la Cutronic Fabian, que se ha mantenido tal cual, es el E5000, que ahora vamos en el 6000, que lo estamos probando, el Mectran Calliope Alpha, que ayer no está disponible, pero en algún ensayo clínico se ocupó, Babylog 8000, que permitía dar alta frecuencia hasta menores de 1,5 kg, y el Life Funnel Pulse, que es un ventilador clásico de oscilación jet, pero que ya no existe o nunca llegó al mercado local. ¿Cuál es la gracia de estos ventiladores nuevos? Es que son híbridos. Dan probablemente desde cánula de alto flujo, estos dos de arriba, hasta ventilación de alta frecuencia, y este desde CPAP hasta ventilación de alta frecuencia. ¿Sí? ¿Qué nos ha demostrado la alta frecuencia nasal, ahora no invasivo? La verdad que ha demostrado re pocas cosas, aunque en Centroamérica se ocupa, pero a pasto para el rescate neonatal. Ven acá que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria nasal inhibe el reflejo gastroesofágico en el periodo neonatal. Por lo tanto, esta oscilación podría, en LAMS, ¿cierto? En corderito, limitar un poco el número de reflejo gastroesofágico, vómitos, náuseas, versus la ventilación control. La verdad que no aparece mucho. Y el último paper que les quería mostrar, ¿sí?, tiene que ver con un paper bien nuevo del grupo australiano, publicado en abril de este año en el New England, donde prueban alta frecuencia nasal, ¿sí?, versus el grupo estándar, perdón, cánulas nasales de alto flujo, para la intubación neonatal como un sistema de suministro de oxígeno. ¿Y qué demuestran ellos en su outcome primario? Es que el éxito en el primer intento de intubación fue de un 50% en el grupo de alto flujo versus un 31,5% en el grupo de cuidado estándar, con un ajuste de diferencia de riesgo de 17,6. ¿Sí? La verdad que, si bien es cierto, esto es significativo, como el éxito en el primer intento de intubación y la no inestabilidad fisiológica, sin desaturaciones y sin bradicardia,
que esta es no significativa, y esta es significativa, esta sí. Lo que único que nos está demostrando esto, que es un outcome bastante light para medir, y alta frecuencia y alto flujo nasal aún no han sido capaces de reemplazar a esta CPAP que nos está dando todavía el mayor soporte neonatal disponible. Algo extrapolado de pediátricos, ¿sí? Ojo, y mucho ojo, que a los chicos que usted le alarga las horas de ventilación mecánica no invasiva previo a la intubación, esto usted lo paga en mayor tiempo de ventilación mecánica invasiva cuando tiene que intubarlos de emergencia, ¿sí? Esto en neo pasa exactamente igual, y probablemente la explicación actual de esta diferencia está dado casi exclusivamente por el daño de la PSIL, de la injuria autoinfligida por respiración espontánea del paciente en cada una de estas respiraciones agitadas. Por lo tanto, hoy día todavía también en neo se está buscando cuál es el tiempo óptimo de intubación, porque esta falla y este daño lo va a pagar en el largo plazo con definiciones muy duras con respecto a displasia broncopulmonar. Chico que pase más de 28 días en ventilación mecánica es displásico sí o sí, y que esté requiriendo oxígeno más de 28 días también lo vuelve displásico, con una proliferación menor de alvéolos, y nuevamente con un hándicap en la edad adulta de alvéolos, de pools de alvéolos que no se desarrollaron porque fueran lesionados en etapas primitivas. Como consideraciones finales, el CPAP es ampliamente avalado para evitar la intubación. Si algo usted tiene que hacer bien en neo, es CPAP. La ventilación nivelada muestra mejores resultados, pero debe mejorar urgentemente en monitorización, interfase y en sincronía, que parece ser que esta sincronía es la que está dando los mejores resultados, y no solamente una ventilación dual por sí sola. NAVA probablemente es bastante prometedor por estos lados, y estas nuevas aproximaciones, alto flujo nasal, NAVA, alta frecuencia, necesitan mejor evidencia para hacer prácticas comúnmente realizadas en la NEO con los mejores resultados por la evidencia disponible para ello. Entonces, ¿cómo podemos dar no invasiva? Probablemente en NEO desde SINAFE en adelante hasta alta frecuencia nasal. ¿Cuándo? Siempre que se pueda, ¿ya? Y probablemente este enfoque no invasivo es mucho mejor que intubar. ¿Y por qué? Porque los mejores outcomes todavía siguen estando con esta ventilación no invasiva versus intubar a los pacientes. Es así que este CPAP ha mejorado, incluso siendo superiores sus resultados a CPAP solo versus los requerimientos de surfactante, y así disminuyendo bastante los costos de lo que es surfactante. Finalmente, otra de las aproximaciones que estamos teniendo es el uso de CPAP con nebulización de surfactante, y en estos fenómenos de nebulización evitar a todo modo posible, ¿cierto?, la necesidad de tener que intubar bebé para evitar el daño que estos pudieran tener. Muchas gracias a todos por su atención, ¿sí? Cualquier duda, estamos aquí disponibles para responder, y la verdad que esta clase se la dedico siempre a una gran superhéroe que tenemos, ¿cierto? Todos los que hacemos algo de investigación en salud, somos amigos de la investigación, que es Alexandra del Bayacán, ¿ya? Que es la desarrolladora del SciHub, ¿cierto? De este cuervito negro que también estadísticamente tiene bastante representación. Así que sigue funcionando, no está tan actualizada como teníamos esta página pirata, pero la verdad que somos promotores y cultores del SciHub a lo largo del mundo. Muchas gracias nuevamente y atento a cualquiera de sus preguntas. ¿Dudas, colegas? ¿Voladas? Profesor, ¿qué es lo que hace que la interfase pila nasal sea mejor en relación a las demás en pacientes neonatos? No tenemos idea, ¿ya? Pero hay una gran revisión en Respiratory Care donde comparan las cánulas largas con las cánulas cortas, y la cánula corta Pillow finalmente pareciera ser que es la que mejor traduce presión porque es más ancha, está más fuera de la nariz, por lo tanto no existe una pérdida de presión entre la cánula y la vía aérea del paciente, versus la cánula larga, que es como un pelo más largo, donde probablemente gran parte de la presión que se está entregando se disipa en la cánula, y versus las máscaras que no han demostrado grandes efectos en neo. La verdad que hemos probado máscara y máscara y máscara y máscara,
y la verdad que sigue siendo en resultados clínicos, ni siquiera en estas cosas que estamos elucubrando, que mejor presión, otras cosas, sino que en días de ventilación mecánica, en tasa de intubación y en necesidad de surfactantes, han sido mucho mejores las cánulas cortas. A mi entender, y creo que es lo que pasa con alto flujo también, una cánula más gruesa que ocupe más parte de la narina, con más cobertura, probablemente la que entrega de mejor modo la presión positiva, y esto es capaz de disminuir el trabajo respiratorio o mejorar la capacidad residual funcional de ese modo. Creo que algo parecido llega en esta revisión que es del año 2002 en Respiratory Care de cánulas de CPAP, y es re interesante que la tengan por ahí como lectura si es que quieren profundizar en este tema. ¿Entendió, cierto? Sí, doc, gracias. Sí, profesor, gracias. ¿Cacharon todo? ¿Alguna otra pregunta? Lo que quieran nomás. Doc, profe, una pregunta igual. Veía que en unas imágenes cuando mostraba pacientes neonatos ventilados, es normal en ellos ventilarlo, vi que estaban como en posición como en prono, cuando Ah, especificó sí. acerca de Mira, ello. la verdad que el prono es una estrategia bien rutinaria en neo, ¿sí? Y se ocupa desde los que están ventilados hasta los que no ventilan como una estrategia de neurodesarrollo y de mejor intercambio. Actualmente estamos presentando a Comité de Ética una investigación de algo que no hemos encontrado y que nosotros creemos realmente que los decúbitos laterales y los pronos te mejoran la mecánica respiratoria per se. Esto está Pero como un basado en estudios. efecto estabilizador, así como por por la falta de desarrollo. Eso, eh, eso está bien demostrado, que hay un efecto estabilizador en la caja costal, en los decúbitos laterales y en prono, que pone en mejores ventajas al diafragma para respirar. Sin embargo, tenemos la duda de los pacientes que están ventilados. ¿Por qué? Porque en el ventilado finalmente hay una mezcla entre que el ventilador te mete aire y el paciente respira. Y por eso tenemos que ajustar los modelos por escala de confort o algo similar, donde tenemos la duda si te cambia realmente distensibilidad y resistencia. Por lo tanto, el prono es una estrategia muy utilizada en neo, como te digo, desde los que respiran espontáneo hasta el que está en alta frecuencia, y finalmente no sigue tanto los cánones de adulto, sino que dentro de las intervenciones diarias está el un raro de cuadrilátero derecho, izquierdo, prono, supino, ¿ya? No se mantienen en pronos prolongados, estos pronos de 12, 24 horas, como lo que vimos en COVID, sino que son por ratitos breves, y muchas veces en el rescate respiratorio se deja, pero nuevamente no tiene los efectos tan increíbles en oxigenación como lo que hemos visto en adultos. Y esto probablemente es porque las masas de sangre que desplazan son pequeñitas con respecto a los adultos y probablemente con un toque más de precarga mejoran. Y por el otro lado, pareciera ser que la patología respiratoria neonatal no está tan asociada a estos procesos inflamatorios que llenan de agua los pulmones versus el distrés de adulto que sí mueve detritus inflamatorios. Por lo mismo, el prono como rescate no es tan espectacular como en los otros grupos etarios y está más como una estrategia de rutina el posicionarlo en prono que como algo más de rescate. ok. Profesor, y por ejemplo, en algunos de estos pacientes que son requerientes de, por ejemplo, no invasivo, me acuerdo que en clase atrás, en el área de pediatría, hablaban de que no había como un tiempo límite en relación a la parte adulta en el uso como de predictor de falla del uso del no invasivo. En el caso neonato, ¿es algo similar, extrapolable o hay algo de evidencia? Hay poca evidencia y habitualmente está todo dado más por guías clínicas que otra cosa con dudosa evidencia, ¿sí? Pero habitualmente el fracaso habitualmente está dado por la necesidad de surfactante todavía. Entonces, el chico que está con frecuencia respiratoria muy alta, que no satura bien y que requiere más allá de 40% de CO2, es un chico al que tú le vas a administrar surfactante. Y actualmente, para administrar surfactante, lamentablemente hay que intubarlo, pasarle el surfactante, ventilarlo un poco y después de eso, muchas veces sacar tubo y conectarlo a CPAP. Habitualmente el fracaso de estos bebés es por mecánica respiratoria, que se ven retracciones muy evidentes y con musculatura bastante pobre en la capacidad de hacer ejercicio en el tiempo, actividad física.
Por lo tanto, son chicos que muchas veces los ves con ritmos desiguales y con una disincronía toracoabdominal en la respiración. Así que habitualmente la característica mecánica y de intercambio es lo que más nos complica dentro de estos chicos como predictores, ¿sí? Aunque no tienen un valor tan de corte para intubar y dar surfactante. ¿Ya? Así que todavía tenemos dudas, se hace mucho más por convención, que el cabro que necesita o le pasó esto necesita intubarse y surfactante, versus que existan predictores tan potentes y adecuados para decir, por ejemplo, lo que nos decía el ROX, ya nos falló alta flujo, intúbelo, que si bien es cierto lo han vendido como un indicador precoz, la verdad que realmente a las 18 o 24 horas es capaz de predecir quién falla, así que son medios tardíos también. Pero entonces eso no se extrapola en el uso de CENAF en los neonatos en relación a adultos. No, No, nada. CENAF, cánula nasal de alto flujo, es súper nueva en neonatología, y la verdad que para lo único que se está ocupando es casi como para el chico que no tolera el CPAP. ¿Sí? Ok, gracias. Más preguntas, colegas. ¿Qué preguntas tiene usted? La receta casi me tiembla la Ya, mano. chao. Chao. Más preguntas, colegas. Tengo un público acá presencial lleno de preguntas. Colegas, Cójame. Mira, es que yo no entendí nada. no puse atención en clase. ¿Y como alguna otra contraindicación en el uso de CPAP en pacientes neonatos, aparte como de estas hernias que mencionó? Mira, fíjate que contraindicaciones, la hernia más que contraindicación de CPAP, es contraindicación de ventilación espontánea, ese es un cabro crítico. Profe, Entonces, pero- entonces ese chico nace y se intuba. Eso es, ya en todos los centros que ven hernia diafragmática, es un chico que tiene antecedentes de hernia, nace y se intuba. Contraindicaciones, obviamente, es no ocupar un CPAP, ¿cierto? Una estrategia no invasiva en un chico que está absolutamente deprimido y que no tiene esfuerzo respiratorio. La verdad que acá la necesidad sí o sí es proteger la vía aérea y dar ventilación mandatoria. Lo segundo es cuando hay deformaciones grandes de la vía aérea alta, ¿ya? Y tercera contraindicación muchas veces son las atricias de Coana, que no te dejan habitualmente pasar una u otra cánula. Entonces, en algunos casos nos quedamos con un tubo, ¿cierto? Por una sola narina, que no tiene la capacidad tan adecuada de entregar presión positiva. ¿Ya? Entonces, contraindicaciones absolutas, probablemente lesiones grandes de vía aérea alta y un sujeto que sea incapaz de mantener su esfuerzo respiratorio y proteger su vía aérea. ¿Ya? Muy similar al resto de los grupos, y salvo estas patologías como el aspirativo meconial con meconio espeso y deprimido, y la hernia diafragmática que involucran intubación rápida. Ok, gracias. Quiero terminar. Ya, fuera las dos. ¿Más dudas, colegas? Perdonen por estas interrupciones de acá, pero Profesor, podría como, no sé, reforzar un poco aquello en relación al flujograma, en relación al uso de la saturación objetivo preductal y postductal, que no ¿ya? me quedó muy claro. A ver, déjame ver si tenemos algún videito ahí. Más que un video, alguna foto. No, dibujemos mejor. El re malo va a dibujar, pero compartamos esta pantalla de acá. Y vamos a pasar a blanco. Ya, ahí sí. Ok. Ustedes del corazón sale una aorta con su callado, ¿sí? Su válvula acá aórtica. Y por el lado derecho del corazón, por el ventrículo derecho, vamos a hacerle un azulito, sale también la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar tiene una salida más o menos así,
que es como una T. ¿Sí? La primera rama de la aorta, bueno, son las coronarias, ¿cierto? Que dan la nutrición al corazón, pero hacia la derecha sale un tronco brachiocefálico derecho, del cual se desprende la subclavia y la carótida. Y hacia la izquierda sale la carótida y sale la subclavia izquierda, y acá va el resto de la circulación hacia todo el cuerpo. Aquí tenemos ventrículo izquierdo, aquí tenemos ventrículo derecho. Por acá tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y vamos a hacerle un tabique por acá. ¿Sí? El ducto arterioso corresponde a una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Viene por acá. ¿Sí? Y la otra comunicación que tenemos habitualmente se llama foramen oval, que está entre las aurículas. Esto cuando tenemos la circulación fetal, la sangre que se bombea al resto del cuerpo, viene vía placenta, entra en el ducto venoso, ¿sí? Y por acá el corazón está bombeando la sangre, pero lo que están bombeando tanto el ventrículo derecho como el izquierdo es una sangre que se va hacia la circulación pulmonar, que está con pulmones tremendamente apretados, ¿sí? En una hipertensión pulmonar, ¿cierto? Dada por la no expansión de tus pulmones y por la ausencia de oxígeno. Por lo mismo, tanto para la circulación pulmonar como para la arterial, sale la misma sangre con grado de oxigenación, donde estos agujeros permiten tener chant de derecha a izquierda. De la pulmonar paso a la aorta y me voy al resto del sistema, y del lado derecho paso al izquierdo para bombear hacia el resto del cuerpo. Este ductus que está acá, cuando tenemos aumento de la presión de arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, que habitualmente está dado por una baja oxigenación, un bajo pH y una alta CO2, hace que estos capilares pulmonares se aprieten y pasen su sangre desoxigenada desde arteria pulmonar acá hasta la aorta. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una saturación que se va a llamar saturación preductal antes del ductus, que va a estar medida por acá, saturación de oxígeno preductal. Fíjate que el ducto está acá, y por acá tenemos este porcentaje de saturación, y una saturación de oxígeno postductal, donde va a estar contaminada por la sangre desoxigenada que viene desde la arteria pulmonar. Por lo tanto, cuando la diferencia entre ambas es mayor de un 5%, estamos asumiendo que hay un chant importante a través del ductus, y esto se clasifica como hipertensión pulmonar. ¿Sí? Por eso existe una saturación diferenciada, que es la preductal, en la manito derecha de los bebés, y una postductal, que en el resto del cuerpo, para evaluar cómo está esta situación de chant entre la circulación pulmonar, que podría tener en algunos casos más presión que la circulación en aorta, exclusivamente porque estos capilares pulmonares no se han vasodilatado de manera adecuada, porque hubo una falla en la transición de la circulación fetal a la circulación humana, y que hizo que estos alvéolos se cargaran con poco oxígeno, que no atravesara la membrana alveolo capilar y se producieran los efectos de vasodilatación. Eso es la explicación de la hipertensión pulmonar neonatal, que habitualmente se da por una falla en la transición, como les digo, de la circulación fetal de alta resistencia vascular pulmonar a la circulación humana con baja resistencia vascular pulmonar. ¿Entiendes un poquito mejor ahí, Ernesto, no? Sí, sí, sí. Gracias. El ducto habitualmente se cierra a los 2-3 días de recién nacido, ¿ya? Se va cerrando solo. Pero en los prematuros habitualmente uno cierra el ductus con medidas farmacológicas como indometacina, ¿cierto? O algún otro antiinflamatorio no esteroidal. Y si eso no se da, sobre todo en los prematuros, se van a cierre quirúrgico, donde se clampea esto para que se cierre. ¿Por qué? Porque existe evidencia de asociación entre displasia broncopulmonar y presencia de ducto abierto, que eso sí que hace que el pulmón tenga más circulación pulmonar con más fluido pulmonar
que puede desembocar en daño pulmonar parecido a lo que hacen los insuficientes cardíacos. Ok. Y la última duda, como de experiencia nomás, ¿hay alguna como evidencia en el uso de humidificación activa en estos, con invasiva en estos pacientes pequeñitos? Ay, buen O, detalle. Mira, fíjate que uno lo tiene tan arraigado en neo que de base ocupamos en toda humidificación activa, ¿ya? Es más, la humidificación pasiva en neo es algo inexistente, salvo en las nariceras a muy bajo flujo que se pone humidificador de burbuja. Pero el resto de los pacientes, todos están con humidificación activa, ¿sí? Tanto en invasivo, que habitualmente le subimos un poquito más las temperaturas, 39 menos 3 habitualmente las bases calefactoras, pero en no invasivo habitualmente estamos en 37, 36 menos 3 grados Celsius, que es la calefacción que se le pone al circuito para evitar que se condense. Pero en todo ello, para evitar las pérdidas calóricas y las pérdidas de humedad, están con humidificación activa de base. Ese es tremendo detalle que, claro, uno lo da por sentado en neo, pero en neo la humidificación activa es sí o sí de base. gracias. ¿Más dudas, colegas? ¿Qué? ¿Voladas algo? ¿Muy enredado? ¿Muy difícil? ¿No? Todo nuevo. Bueno, levantamos la sesión por el día de hoy entonces. Claudio tiene la grabación, ¿ya? También le mandamos la presentación si quieren buscar más referencias. Y si tienen dudas mayores, no duden en contactarme por el mail. Me ponen, somos del curso tanto, ¿ya? Y nos dedicamos a ver cómo acercarnos más a poder darle respuesta, ¿ya? Neo un mundo bien misterioso. Sobre todo los usos de CPAP y de PIP son bien bajos versus lo que hacemos en nuestro grupo etario. Y por lo mismo, por ejemplo, temas como la ventilación de alta frecuencia tienen resultados tan potentes en este nivel. Así que muchas gracias a todos por su atención, que descansen y cualquier cosa conversamos. Paramos las grabaciones y muy buenas noches a todos.